días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 326 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Antes de la acción. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Aquí en interesante otra. el título del artículo, me despertó mucha curiosidad porque los últimos meses he estado explorando el concepto de presencia liminal, que es el instante antes del instante, el momento antes del momento. Y entonces cuando Ajá. llamaste al artículo antes de la acción, eso fue lo que me vino en la mente. Muy interesante. Sí, sí. Se refiere a todo lo que ocurre antes de que des el primer paso, ¿verdad? Veámoslo, veámoslo. Es bien, bien llamativo. Bueno, quiero contarle a los oyentes y videntes de dónde viene esto. Hace bastante tiempo que a mí me anda inquietando, que me anda retando la idea siguiente. Creo que eh, pienso en Costa Rica, pienso en la civilización occidental y me parece que estamos diseñados para valorar el bien, estamos diseñados para aspirar al bien. Pero sí veo una cantidad de bien que ocurre, ¿verdad? Especialmente hay una cantidad de bien que ocurre a nivel privado, ¿verdad? Cariño que se intercambia, consejos que se intercambian, cuidados, eh, presencia, apoyo, que realmente sostienen nuestra sociedad, sostienen nuestra civilización. Pero creo yo que hay mucho más aspiraciones de bien, proyectos de bien, que acciones de bien. Y entonces, como persona que se ha interesado durante decenios por la acción humana, me pregunto qué estará faltando o cuál será el camino para que esas pequeñas explosiones internas de aspiración al bien se conviertan en acciones de bien. Vemos, vemos eh, chicos, parientes, vecinos, amigos que con un poco de técnicas de crecimiento harían mucho más eficaz el tránsito hacia mejores estados de desarrollo personal que aquellos en los que están. Y sin embargo, no encontramos formas de, de- de realizar acciones como no sean el viejo consejo, la vieja conversación estimulante, etcétera. Debe haber más medios para convertir nuestro juicio. Estas personas se podrían beneficiar de lo que yo diga o de lo que yo les muestre y tal, dar el salto hacia, bueno, hagámoslo de una determinada manera. Creo que es relativamente sencillo cómo el camino ese para ver de qué manera puedo convertir esas aspiraciones en acciones de bien. Pero después, y no es el tema de hoy, me he venido planteando algo que me entusiasma mucho. Fíjate que cuando ves la artesanía medieval, donde había un hombre que hacía zapatos y había otro hombre que hacía cacharros para cocinar y había otra persona que hacía muebles. Esto, ¿cómo se transformó, eh, dada la revolución industrial, en cómo se multiplicó el producto de todas esas iniciativas?
Y me parece a mí que el vehículo para aumentar el producto de todas esas iniciativas fue lo que se llama la fábrica, que por cierto, he estado pensando por qué se llama fábrica. Eh, ¿Por qué se llama fábrica? Creo yo que el origen de la palabra fábrica es la, la manera como se conforma un tejido, con unos hilos horizontales y unos hilos verticales, ¿verdad? Y entonces creo que fábrica se refiere o se refería al principio solo a fábricas textiles, que fueron desde luego las más visibles que hubo cuando empezó la revolución industrial. Nadie fabricaba automóviles, pero sí todo el mundo fabricaba telas. Bueno, mucha gente fabricaba telas. La fábrica es un multiplicador del producto de los esfuerzos. Hay llegan unas señoras que arman la hilatura y la urdimbre y ponen el hilo y lo aprestan y tal y cual. Y una vez que encienden la máquina que empiece a trabajar, pues simplemente controlan que todo vaya funcionando bien. Pero esa sumatoria de pequeñas actividades da un producto desproporcionado con respecto a lo que se lograría si cada uno de nosotros estuviera en un telar haciendo urdimbre y trama y urdimbre para producir un metro de tela, quién sabe en cuánto tiempo, ¿verdad? Esa cosa me la planteo yo en el sentido de qué tal si encontráramos una forma de crear fábricas de bien, que desde luego no conozco muy en detalle las grandes filantropías del mundo. Tú me hablabas hace poco de Patagonia, ¿verdad? Como un esfuerzo filantrópico de unas empresas, desde luego, con, con una gran seriedad en cuanto a la forma de convertir dinero en obras de bien. Bueno, no conozco las grandes filantropías, pero me imagino que en una gran filantropía no se maneja con el corazón, no son los deseos de hacer el bien los que la hacen productiva, es el pensamiento, la racionalidad, la tecnología que puedas poner en la filantropía para que, además de los buenos deseos y de los recursos que se tienen ahí provenientes de filántropos, se conviertan en, en grandes acciones, en muchas acciones de bien. Entonces, pienso que una empresa y una fábrica son un multiplicador de resultados. Eh, Dados unos esfuerzos, se obtienen unos resultados desproporcionadamente grandes. ¿Cómo podríamos hacer para eh, tener unas, por así decirlo, empresas de bien, eh, fábricas de bien que produjeran las iniciativas con tecnología y con organización y con sistemas en producción de bien desproporcionadamente grande? Pero ese no es el tema de hoy. Ando pensando en eso y que es como el marco en el cual quisiera colocar los comentarios del artículo de hoy, que son básicamente qué es lo que ocurre cuando alguien tiene una iniciativa de bien y dice, hombre, mira, aquí en esta comunidad hacer un lugar donde los muchachos pudieran venir después de la escuela y el colegio a hacer sus tareas, donde hubiera ahí unos adultos que los atendieran, les dieran algún apoyo en técnicas de aprendizaje, en cómo ordenar el trabajo, cosas muy elementales que en toda comunidad urbana debe haber muchas personas que tengan experiencias en ese tipo de cosas. Bueno, si se crea un sitio donde esas personas puedan aportarle
a los muchachitos que están en la escuela y en el colegio eh, hábitos, técnicas, eh, valores, creo yo que se estaría haciendo un gran bien. Esa sería una fábrica de bien, ¿verdad? Bueno, este es el tema al que se refiere el artículo de hoy. Y lo que sigue, ya lo he dicho en algunos momentos, cuando nos enfrentamos a una acción, primero está la lucecita esa interna que nos dice que hay que accionar en una determinada dirección, pero luego caen una serie de nebulosas. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Con qué recursos lo hacemos? Son una serie de preguntas que si las vamos entreteniendo, nos llevan a posponer la acción. Por eso Por eso se habla de las personas que en materia de acción disparan desde la cintura, ¿verdad? Como los vaqueros, que no tenían que sacar la pistola, sino que disparaban desde la cintura. Entonces, eh, shooting from the hip, disparar desde la cintura, es algo que tienen como naturaleza muchas personas que no le dan mucha vuelta a la idea, sino que ya quieren ponerla en marcha. Un consejo que está desde luego en todo aquello relacionado con la experimentación pronta o la apertura a hacer y a ir aprendiendo de lo que se va haciendo. Bueno, entre un comportamiento y otro hay desde luego la procrastinación, que es una procrastinación. Yo la veo como un juego de pólvora donde tú ves las luces muy brillantes de magnesio que se elevan al cielo, iluminan por un momento, pero luego se apagan y no dejan ni rastro, ¿verdad? Hay mucha de nuestra, de nuestra, de nuestro llamado a la acción que se convierte en un juego de pólvora, ¿verdad? Donde hubo luces, hubo entusiasmos, pero luego no se concretan cosas. Lo mismo me parece a mí que se da cuando tenemos esas mociones, esos movimientos internos de hacer el bien, pero todo se queda en las luces esas muy bonitas que no se convierten finalmente en acción. Muy interesante. Yo he creído por muchos años que el 99.9% de nuestro pensar y obrar está orientado hacia bien, gravita hacia bien. Eh, no puedo explicar por qué, ¿verdad? Yo no sé si es un efecto de el magnetismo que ejerce la Luna sobre el planeta, no sé si es por diseño biológico, no sé si es por sistema operativo reptiliano del sistema nervioso parasimpático que siempre tendemos a hacer el bien, ¿verdad? Nuestro nuestra reacción imperante no es el ataque letal, es la huida, ¿verdad? Em, y me parece que en nuestro diario vivir estamos inundados de bien. Eh, Cuesta encontrar un pensamiento perverso o un acto de maldad en nuestro diario vivir. La cosa se complica cuando empezamos a consumir información. Porque cuando empezamos a consumir información de actos de maldad o de perversidad o cuestionables o inmorales o delictivos que Mm, existen, obviamente. Y sí, creo que si uno los, los extrae y los separa del bien y los agrega y los vende como algo muy atractivo, pues evidentemente se convierten en una energía dominante que generan eso que sentimos cuando estamos en presencia del mal.
No del mal que hace el villano de Batman, ¿verdad? Sino el mal que hacemos unos seres humanos hacia otros. Esto me lleva directamente al tema recurrente. Yo creo que deberíamos de incorporar este tema a los grandes temas de esta conversación porque a mí me gusta mucho traerlo a la mesa y es el tema de los incentivos. Nosotros perseguimos los incentivos equivocados, ¿verdad? No, ahí sí hay una discrepancia respecto a nuestro pensar y obrar para bien y lo que estamos dispuestos a hacer a cambio de alcanzar los incentivos que tenemos al frente. Y los incentivos que tenemos al frente, ¿qué son? Acumulación material de bienes y servicios que se pueden adquirir a cambio de dinero. Entonces estamos persiguiendo dinero. Y no cualquier cantidad de dinero, sino la mayor cantidad de dinero, ¿verdad? No es que estamos tratando de llegar a 100 o de llegar a 1000 o de llegar no sé, a 1 millón. No hay no hay un monto aspiracional. Estamos tratando de llegar al mayor monto posible en el menor tiempo posible, aunque nos cueste la vida y aunque le cueste la vida a otros. Entonces estamos dispuestos a eh, adquirir bienes cuyo impacto en el ecosistema sea tan grande que va en detrimento de la propia sostenibilidad de la vida en el planeta, como la compra de gasolina. Yo voy a levantar la mano de primero porque yo compro gasolina. No sé cada cuánto y no sé cuánto compro, pero yo compro gasolina y con esa gasolina estoy generando un efecto degradante en el ecosistema planetario, en la biosfera, que afecta el sostén de la vida en el planeta, ¿verdad? ¿Cuánto la afecta? No sé exactamente cuánto, ¿verdad? Pero sí sé que el gas que produce mi carro a partir de la combustión de la gasolina que se acumula en la atmósfera perdura y genera un efecto nocivo para la biosfera que dura unos 40 años, ¿verdad? Entonces, el efecto invernadero que estamos sufriendo hoy en buena parte todavía es un resultado de las emisiones de gases que emitimos en 1986 cuando Maradona fue campeón del mundo con Argentina. Y esa gasolina yo no la compraba, pero no estoy haciendo nada respecto a la responsabilidad que tengo hoy por la contaminación que va a seguir generando efectos degradantes en el año 2066, cuando tal vez yo ya ni siquiera esté por acá o ni siquiera esté comprando gasolina. Entonces estamos persiguiendo los incentivos equivocados y necesitamos buscar la manera de perseguir incentivos que nos devuelvan la coherencia entre la identidad de quiénes somos, cada uno a título individual, y los anhelos que tenemos en concordancia con esa programación biológica que nos ha dado en parte la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra, que es predeterminados para el bien, para la supervivencia, para la sostenibilidad, para la procreación, para la generación mutua de oxitocina cuando nos vemos a los ojos y nos sonreímos y nos tocamos la piel unos a otros. Entonces esa programación debería de ser la fuente de inspiración para mimetizarla a la hora de diseñar los nuevos incentivos que debemos perseguir como humanidad de aquí en adelante con el objetivo de replicar ese, esa inclinación, esa proclividad que tenemos para el bien en masas críticas que impacten de manera positiva la vida en el planeta, porque llevamos 250 años de ir en la dirección equivocada y no nos queda mucho tiempo más antes de empezar a ver cambios irreversibles en el planeta y de cambios irreversibles en un planeta que tiene
miles de millones de años de existencia, pues es una consecuencia muy fuerte del obrar humano en el planeta, ¿verdad? En tan solo 250 años. Em, Estabas hablando sobre la agregación de valor, ¿verdad? Qué complicada sería la vida si todos los días cada uno de nosotros tuviera que buscar su propia agua, buscar su propia comida, buscar su propio abrigo, techo, alimento, etcétera. Somos una especie colectiva y eso hace que unos dan a luz y otros atienden a los que nacieron y otros atienden a los ancianos y otros educan a los niños y otros construyen casas y no necesariamente por especialización, sino por oportunidad, por necesidad. Ahí vamos cada uno haciendo lo que le aporta a la colectividad. Pero cuando perseguimos los incentivos equivocados, entonces a mí lo único que me importa es ver el numerito que tengo en mi libreta bancaria. Ya no existen las libretas bancarias. Bueno, seguro hay libretas bancarias digitales, etcétera. Y nos deja de importar lo colectivo, entonces dejamos de aportar y nos deja de preocupar si hay gente sin casa, si hay niños sin educación, si hay personas sin abrigo, si hay personas sin comida. Eso nos deja de importar porque nos importa más el numerito que estamos acumulando, ¿verdad? Em, Tú y yo apreciamos y admiramos y conocemos a Rich Divine, autor de el libro Los Atributos, que nos han inspirado mucho y que hemos hablado mucho sobre ese libro en estos días. Pues Rich Divine tiene un sesgo que compartimos con él, que es el sesgo de escalar el bien. ¿Verdad? Si esa fuera nuestra preocupación emprendedora a la hora de pensar en pensamiento exponencial para digitalizar y automatizar la tecnología que tenemos hoy en el bolsillo, con el objetivo de escalar el bien, qué bonito sería participar en ese tipo de ejercicios, ¿verdad? De crear mucho más bien, lo más rápido posible, en masas críticas de personas que hagan que se transforme por completo la forma como nuestro sistema nervioso parasimpático reacciona ante la información que recibe del entorno, ¿verdad? Em, y pues para tratar de armar ese pequeño rompecabezas de 5 o 6 piecitas que he intentado ofrecer, siento que algo que podría ayudarnos mucho es crear filtros que nos ayuden a discriminar toda aquella información externa que tiene por origen la manipulación, la perversidad, la monetización de nuestra atención, em, generar estímulos en nuestro sistema nervioso que nos hagan preocuparnos lo suficiente al día siguiente como para ir a ver qué pasó con aquello, ¿verdad? Mm, en eso consiste ese modelo de negocio extractivo, eh, que infunde miedo y que monetiza masivamente la atención de las personas. Así es como funcionan los noticieros y las redes sociales. ¿Cómo hacemos para crear filtros de manera tal que esas potentísimas invenciones humanas nos enriquezcan al punto de que podamos seguir flotando en abundancia de bien, que es donde estamos todo el tiempo, pero no lo percibimos siempre. Vieras que oyendo tu discurrir alrededor de la programación eh, básica que tenemos los seres humanos, que posiblemente, y decías tú, posiblemente tenemos un diseño desde el sistema límbico para hacer el bien. Me acordaba de un famoso autor, fue premio Nobel él en 1963, Konrad Lorenz. Konrad Lorenz escribió un libro muy popular, fue en su tiempo, se llama
la agresión, ese pretendido mal. Y bueno, la tesis es que la agresión, no entendida como la agresión destructiva, sino la forma enérgica en que nos relacionamos con ciertas cosas, tiene una función eh, de bien en la humanidad. Y yo siempre lo he ilustrado con lo siguiente. Cuando comemos, a veces nos mordemos la lengua. Nos mordemos la lengua porque la masticación es un proceso muy agresivo. Y entonces el dolor que nos da en la lengua es que nos hacemos daño masticando. Pero si no masticáramos agresivamente, nuestra digestión se vería comprometida. Nuestra salud depende de la agresión de nuestra masticación. Y nuestra vida activa depende de la forma agresiva con que nos levantemos. Si cada vez que suena el despertador dijéramos como el chavo, que me levanto, que me levanto y no me levanto, pero nos levantamos agresivamente, ¿verdad? A veces hay que decirle a la gente que se está levantando, suave, suave, primero póngase bien sobre los dos pies porque tampoco se trata de tirarse de la cama. Yo a mi edad, si me tiro de la cama y salgo caminando sin rumbo, ¿verdad? Sin giroscopio, ¿ok? Eso es para darte razón de que posiblemente haya unos drives, unos impulsos en nuestro sistema límbico que nos llevan en una determinada dirección. Pensaba en, en la agresión, siguiendo con Conrad Lorenz. Vieras que narra una cosa a mí me impresionó muchísimo. Dice que los lobos, cuando pelean a muerte. Pero cuando un lobo siente que ya perdió, le ofrece el cuello al otro y el otro no lo muerde. Podría darle un mordisco y acabar con la vida del lobo que perdió la pelea, pero no lo muerde. ¿Por qué? Debe ser un impulso de su sistema límbico de que no conviene estar destruyendo a la propia especie. Eso siempre me ha ilustrado a mí cómo cada uno de nosotros, eh, que esté muy ocupado o ya sea muy superficial o ya no tenga los aprestamientos morales necesarios, pero creo que casi todos tenemos una tendencia al bien. Mi axioma es que si no fuera así, ya la humanidad, con las capacidades que tiene para destruir a otros, ya nos hubiéramos destruido, ¿verdad? Entonces, creo que hay un impulso inconsciente, posiblemente límbico, de protegernos unos a otros. Pero en medio aparecen todos los distractores, esos que estabas mencionando, pero todos los incentivos que nos llevan a acumular, a sobresalir, a singularizarnos, etcétera. Y eso, desde luego que nos va llevando en direcciones que no son comunitarias, sino que son unas divisiones profundamente individualistas. Creo yo que si algo hubiera que reparar en el ser humano y en la civilización hoy en día, sería el apercibir a la gente, apercibir a las personas de que tenemos muy pocos objetivos. Tenemos muy pocos objetivos. Tenemos esos objetivos casi pintorescos de decir, bueno, es que mis ahorros tienen que ir creciendo o mi nivel de bienestar tiene que ir creciendo de tal manera. Me parece que eso es muy importante, pero es una unidireccionalidad de una vida que tiene posibilidades infinitas.
Pero si cuando yo comparo el desarrollo de Albert Einstein con el que yo tengo, digo yo me perdí de las posibilidades de desarrollo infinitas que Einstein sí vio y cultivó, ¿verdad? Bueno, esa revisión de cuáles son nuestros objetivos, nuestras aspiraciones, la razón de ser de nuestra cotidianidad, esa cosa yo le llamo dimensiones. Vivimos con muy pocas dimensiones. Somos, no sé, como un animalito que todo lo que quisiera es ir caminando para adelante, lo que sea que signifique es ir adelante, ¿verdad? Entonces deberíamos tener un poco más de dimensiones, deberíamos tener una dimensión de disfrutar, una dimensión de dar, una dimensión de enseñar, una dimensión de construir capital social, una dimensión de crecer hacia adentro. Bueno, todas esas cosas. ¿Ah? Es que cuando vemos la gente que tiene mucha vida interior y decimos, crecen hacia adentro. Y bueno, ¿y por qué yo no crezco hacia adentro? Y cuando vemos otros que se expresan artísticamente, no que sean artistas consagrados, sino personas comunes y corrientes como tus hijas, que se expresan artísticamente, entonces uno dice, ¿y por qué yo no me expreso artísticamente? Bueno, porque no tengo esa dimensión dentro de mi radar como para seguirla. Ahí me parece que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que nos están faltando, nos está faltando como una revisión de cuáles son las cosas que perseguimos, ¿verdad? Eh, Otro comentario que tengo alrededor de lo que dijiste es, ¿qué pasaba en el trabajo original? El trabajo original o era colaborativo o no era, si nos teníamos que ayudar unos a otros, porque los medios con los cuales nos enfrentábamos a la naturaleza eran muy precarios y muy poco eficaces. Hoy en día son unos medios de muchísima eficacia y casi que muchas cosas las podemos hacer solos. Y nos hemos caído en ese hueco, hemos caído en esa tentación. Hemos caído en la tentación de mirarnos solos contra el mundo en vez de mirarnos yo con ayuda, eh, modificando la naturaleza y convirtiendo mi trabajo en acciones y tal. ¿Por qué? Porque creo yo que la revolución industrial nos llevó a un alejamiento con respecto al producto de lo que hacemos. Mira, la señora que se pone a hacer pan en la casa, eh, está ella manejando algún equipo, está manejando el horno, está manejando las materias primas y tal. Y si tiene ayuda, pues está pidiendo ayuda, dice, alcánceme tal, súbale al horno, vea, revíseme el horno, tráigame los líquidos y tal. Entonces es un trabajo de conjunto. Pero en el trabajo automatizado, hoy en día, nos alejamos mucho del producto. No vemos el pan ni entrar en el horno ni salir del horno. Y esto, desde luego, creo que ha creado una brecha entre nuestra acción y el producto del trabajo. Creo que la importancia de los trabajos manuales, la importancia de los hobbies, la importancia del trabajo agrícola que se hace como hobby es precisamente el poner en contacto nuestra acción con los resultados de nuestra acción, cosa que no tenemos ni en la fábrica, ni en la oficina, ni en todos los trabajos que vivimos haciendo. Eso nos ha llevado a perder la noción de la colaboración, la noción del trabajo como un esfuerzo comunitario, cosas que son muy necesarias cuando pensamos en escalar el bien, como dices tú.
Y finalmente, me parece a mí muy interesante tu postulado de que si tuviéramos unos filtros que dejaran fuera de nuestra atención lo que nos desvía de lo fundamental, estaríamos siendo mejores seres humanos, mejores miembros de la comunidad, porque no se puede estar colaborando con la comunidad y tener yo mi atención puesta en el costo del tiempo que estoy dedicando a la comunidad, en vez de ver qué es lo que estoy logrando producir en esa comunidad precisamente con el tiempo que estoy aportando. Entonces, si nos pusiéramos filtros y en determinados momentos pudiéramos tener atención concentrada en determinadas labores, específicamente en determinadas labores de beneficio comunal, creo yo que le estaríamos dando una vuelta a ese tornillo del que hemos venido hablando, que es el tornillo de la producción de bien. Muy interesante. Em, Voy de atrás para adelante. La, la función del despertar, la función fisiológica del despertar después de nuestro sueño reparador y restaurador de la noche. De la noche, hay gente que duerme de día y trabaja de noche, pero eso no es lo más saludable y se está haciendo un estudio bastante concienzudo respecto al prohibir trabajos de noche, porque de noche lo más saludable para el cuerpo es dormir. Mm, pero la función del despertar implica un disparo bastante considerable de cortisol, eh, y el cortisol es la hormona del estrés. Y ese disparo de cortisol que ocurre al despertar suele ser o debería ser el, el, el- el pico más alto de cortisol en todo el día, ¿verdad? No deberíamos de tener un pico de cortisol tan alto como ese pico de cortisol que nos despierta en la mañana, como dices tú, ¿verdad? Que nos despierta de una manera muy, bueno, de golpe, ¿verdad? Nosotros no nos despertamos de la misma forma como nos dormimos, que es así como que nos vamos desvaneciendo. No, el despertar es, despertamos de golpe. Y a lo largo del día, nuestro sistema endocrinológico metaboliza esa cantidad de cortisol y nos ayuda a, a hacer cosas, ¿verdad? Es una dosis de hormona del estrés que nos impulsa a la acción. O sea, yo diría que, honrando el título del artículo que escribiste esta semana, antes de la acción está esa dosis de cortisol de la mañana. Por supuesto, si te fuiste a dormir a la 1 de la mañana y el disparo de cortisol sucede a las 4, se te va a convertir en pesadillas, en malestar, te vas a levantar y lo que vas a sentir es como la resaca del cortisol porque no te despertó, que era para lo que estaba diseñado y de la forma como ha funcionado por 2 millones de años. Pero si te vas a dormir a las 7 de la noche, entonces a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, cuando te llega el pico de cortisol, lo agradeces como algo hermoso y una energía con la cual puedes eh, empezar a hacer lo que sea que vas a hacer, ¿verdad? Eh, a- la, la, la función principal que yo le doy a ese pico de cortisol en la madrugada cuando me despierta es sentarme en silencio 25 minutos a, a repensar mi existencia y a pensar quién soy y de dónde vengo y a dónde estoy y qué quiero hacer y qué tan coherente es ese querer con mi identidad. Lo aprecio mucho, ese pico de cortisol, ¿verdad? Entonces, no solo es nuestro despertador, sino que es
una sustancia naturalmente, una droga poderosísima que produce ujú, nuestro cuerpo, que nos impulsa hacia una acción coherente, eficaz, eh, de bien, ¿verdad? Siempre y cuando le demos las condiciones para que ese cortisol desempeñe como debe desempeñar, ¿verdad? O sea, necesitamos que el sueño sea reparador para que el cortisol sea un despertador natural que además nos nutra de energía y emoción y hormonas por el resto del día para hacer lo que tenemos que hacer. No estoy seguro de dónde o cuándo surge en nuestra conciencia humana el pensamiento sistémico, porque creo que desde antes de que tuviéramos uso de la palabra, ya éramos conscientes de que si cortamos todos estos arbolitos aquí cerca de donde vivimos en esta cueva, nos vamos a quedar sin frutas y nos vamos a quedar sin polinizadores y entonces vamos a tener que irnos a buscar otra cueva. Pero eso no significa que siempre hayamos tenido clara esta lección. Entonces yo no sé si el pensamiento sistémico es algo que está diseñado en nuestro código genético o si es algo que hemos aprendido como aprendimos el idioma, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay naciones indígenas alrededor del mundo que tienen esta noción de que su actuar tenga un impacto positivo en las siguientes 7 generaciones que vienen hacia adelante. Ese es un plazo larguísimo. ¿Verdad? 7 generaciones en cualquier contexto humano, aunque las generaciones duraran 25 años, 7 generaciones es muchísimo tiempo. Entonces, tener esa noción de que lo que yo hago hoy tiene que beneficiar de alguna manera, o por lo menos no perjudicar a los bisnietos de mis bisnietos, esa es una pieza de pensamiento sistémico que es sabiduría ancestral indígena de unos miles de años para atrás, ¿verdad? Pero yo no sé si eso está incorporado en nuestro código genético o eso es algo que, que aprendimos. Lo otro es que me invitaste a pensar en el silencio. Yo creo que uno no puede crecer hacia adentro haciendo ruido hacia afuera. Entonces, si queremos crecer, realmente florecer, expandirnos, llevar más bien a otras personas, procrear, liderar, educar, servir, necesitamos hacer mucho silencio. No quiere decir que todo eso haya que hacerlo en silencio, pero sí quiere decir que hay que hacer mucho silencio para que tengamos la energía interna para crecer hacia adentro. Y por definición, mucho de este mundo, mucho de lo que nos enferma de este mundo es, es producción de ruido, es ruido que estamos incorporando, ¿verdad? Si todos los noticieros que tuvieras fueran en ruso, probablemente las imágenes no serían suficientes para generarte un choque a tu sistema nervioso, porque te hace falta una capa de entendimiento en esa información que es la parte cognitiva, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué tal si los noticieros tuvieran intencionalmente un espacio de silencio o un espacio de, de, de desconexión cognitiva para que pudieras tener unos minutos de introspección y que esos minutos de introspección te permitieran crecer? ¿Qué tal si un noticiero fuera en parte un ejercicio de crecimiento íntimo? ¿Verdad? No creo que se les afectaría en nada su modelo de negocio. Más bien, creo que sería recomendable ver noticias. Y lo último en lo que me puse a reflexionar, sobre todo cuando estabas haciendo tu propia reflexión sobre los filtros para
para percibir la realidad, ¿verdad? Y tratar de discriminar aquello que nos nutre y nos enriquece y aquello que nos degrada y nos debilita. Estaba pensando en tres artefactos que hemos inventado que son de uso y aplicación global. Se han difundido muchísimo y tienen pocos siglos de existir y que son considerados por el autor de un libro que ahorita no recuerdo su nombre, ni el libro ni el autor, pero es un libro sobre la historia de la biología humana, un profesor de Harvard. Y él dice que los tres inventos más degradantes que ha tenido la humanidad son la luz eléctrica o la electricidad, la silla y los zapatos. Y entonces dice él que todo lo que nosotros hacemos hoy en día con electricidad, como esta conversación que estamos teniendo, eh, tiende a degradarnos, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos 10 horas al día pegados aquí a la máquina, eh, eso tendería a degradarnos. O el hecho de que podemos tener un dispositivo que opera con baterías para estar en la cama, acostados, viendo cositas, hasta que el aparato nos despierte cuando nos golpea en la frente porque nos dormimos viéndolo, eso nos degrada, ¿verdad? Eso se combina además con la silla, porque si uno tuviera el hábito de decir, voy a meterme a redes sociales, pero cada vez que me meta a redes sociales, me voy a meter a redes sociales de pie, ¿verdad? Voy a estar de pie para ver redes sociales. Estoy seguro que al cabo de 5 días uno diría, no, no, la verdad es que puedo esperar, no necesito estar de pie ahorita, ¿verdad? O aprenderías a meterte en redes sociales 5 minutos para ver si hay algo súper urgente, que no se me ocurre qué podría ser súper urgente, y listo, ¿verdad? Pero la silla nos facilita el estar sentados consumiendo lo que se transmite a través de nuestros aparatos electrónicos. Y nosotros no, nuestra anatomía no está diseñada para pasar decenas de miles de horas sentados en una silla y pasamos decenas de miles de horas sentados en una silla para comer, para trabajar, para entretenernos, para ir a una cita médica, ¿verdad? Porque las citas médicas no pueden ser caminando. Digo, para el médico sería tal vez un poco cansado, pero creo que uno podría buscar la manera de que las citas médicas fueran más restaurativas. Y lo otro son los zapatos que nos desconectan del suelo, ¿verdad? Los pies tienen una gran cantidad de sensores muy importantes para nuestro bienestar, para saber cómo estamos realmente. Y hay gente que pasa 16 horas al día con sus pies cubiertos en calcetines y metido dentro de zapatos, completamente aislados del entorno. A veces uno ve pasar por la calle un perrito al que le ponen zapatos y uno dice, qué injusticia que le pongan zapatos al perrito y uno no se da cuenta de que uno también va con zapatos. Es increíble eso. Pero bueno, lo dejo por acá como ejemplos de filtros que deberíamos de validar, no, de valorar, no, no para que empecemos a ir a reuniones y nos quedemos de pie descalzos, sino para que podamos poner en una balanza cuánto tiempo estamos calzados, cuánto tiempo estamos sentados y cuánto tiempo estamos consumiendo aquello que la luz eléctrica nos facilita. Muy bien, muy sugestivo todo eso que están mencionando. Me hace mucha gracia porque para mí ya yo estoy completando esas cientos de miles de horas, yo no sé si eso es mucho, sentado en sillas. Y claro, cuando uno lee el mal que hace la silla en tu estructura esqueletal, ¿verdad? Y es porque las sillas fueron diseñadas, no fueron diseñadas por ortopedistas. Las sillas fueron diseñadas por una gente que cortaba unas tablas y la silla postula que nosotros nos podemos sentar en ángulo recto y esa es la mentira más terrible de, de la anatomía, ¿verdad? No nos sentamos en ángulo recto. Yo concluyo con una una excitativa a quienes nos escuchan, que detecten cuántos impulsos de bien
tienen en su día, en su semana. Hay muchos impulsos de bien que tenemos. ¿Y qué cosa hace que no lleguemos a concretar esos impulsos de bien? Me parece que con esas dos tareas, ¿verdad? La primera es muy bonita, detectar cuántos impulsos de bien tenemos. Seguramente estaremos muy orgullosos de ver cuántas intenciones de bien tenemos cada día o cada semana. Y la otra ya es la tarea como más analítica de por qué no se convierten esas cosas, esos impulsos de bien, en obras de bien. Eso es, con eso terminaría. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nos vemos pronto. muy bueno. Hasta luego.